Todo el mundo sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, pero pocos saben quién fue Yolanda González, asesinada por la extrema derecha de una forma tan despiadada como lo fue el concejal de Hermón. Hoy hablamos con el periodista que ha contado su historia con pelos y señales. En otra vuelta de tuerca, Carlos Fonseca. Carlos Fonseca, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Encantado de estar aquí. A quemarropa, no te olvides de mí. ¿Quién fue Yolanda González? Bueno, pues Yolanda es una joven de su tiempo, es una chica de 19 años, hija de una familia de migrantes burgaleses en el Bilbao de finales de los 50, que se viene a Madrid fundamentalmente siguiendo al que era su compañero sentimental, que ya había tenido desde hacía unos años antes, desde que cumplió los 16, pues había comenzado a militar en las Juventudes Socialistas de Euskadi y bueno, vivía el momento pues que se vivía entonces, que era el final de la dictadura y la ilusión que eso generó sobre el advenimiento, la recuperación de la democracia. Se viene aquí a Madrid y cuando lleva prácticamente un año, bueno, se convierte en una líder estudiantil, es secuestrada por un comando ultraderechista y asesinada a sangre fría en un descampado la noche del 1 de febrero de 1980. Tú en aquella época eras estudiante. ¿Cómo recuerdas, digamos, aquellos momentos? Antes de hacer la investigación en el libro, o sea, ¿cómo recuerdas ese periodo en España? ¿Cómo recuerdas el ambiente de la universidad? ¿Cómo se vive ese asesinato? Porque de alguna forma Yolanda se convierte en un símbolo. Hay muchos asesinados por la extrema derecha en la transición. Luego te preguntaré por eso, de alguna forma los grandes olvidados de ese proceso histórico. Pero Yolanda tiene algunos elementos simbólicos muy interesantes. ¿Qué recuerdas de cómo se vive eso? Yo por entonces, efectivamente, Yolanda es había nacido en el 61, en enero, y yo soy de febrero del 59. Yo tenía 20 años, estaba a punto de cumplir 21 cuando la asesinaron. Yo trabajaba por la mañana en un banco y mientras estudiaba periodismo en la Universidad Complutense por la noche. Y es un acontecimiento que me quedó como muy grabado. Lo tenía ahí como otros muchos, el impacto que tuvo por las circunstancias que rodearon su asesinato. Es cierto que estábamos habituados, como has dicho, a que pues, la extrema derecha actuara al final de muchas manifestaciones y aprovechando que la gente se dispersaba, pues te pillaban en una calle y te daban una paliza o te pegaban 2 tiros. O que había también numerosas víctimas como consecuencia de disparos al aire de la policía. Pero el hecho de que en este caso fueran a su casa, la secuestraran, la llevaran a un descampado y allí a sangre fría la pegaran 2 tiros en la cabeza, generó un impacto tremendo. Además, en el contexto, estamos hablando de principios del 80, la Constitución se había aprobado en el 78, y a lo largo de todo el 79 estaba teniendo lugar todo el desarrollo normativo de esa Constitución. Estaba la ley de centros docentes, estaba el Estatuto de los Trabajadores, estaba la ley de autonomía universitaria, y todo eso había generado una notable movilización por parte de estudiantes y trabajadores, que de aquella época es cuando se acuñó aquella frase de obreros y estudiantes unidos y adelante, ¿no? Entonces tuvo un impacto devastador y en cierta manera pues en aquella época desmovilizó un poco al movimiento estudiantil, bueno, porque fue un crimen brutal. Y también es cierto lo que has dicho, es decir, yo además así lo intento en los libros que escribo, es decir, hubo muchas víctimas. Yo recuerdo especialmente una semana dramática. Enero. Bueno, hablo del año 77, pero recuerdo la semana en que
la extrema derecha asesina a Arturo Ruiz después de una manifestación por amnistía, cómo al día siguiente en una manifestación Marilyn Nájera muere al darle un bote de humo en la cabeza, y recuerdo el asesinato, la matanza de Atocha, ¿no? Es decir, yo recuerdo, tengo una sensación de miedo, de que se iba todo por el garete de la historia. ¿Quién es Emilio Hellín? Bueno, pues Emilio era entonces un próspero empresario, tenía una academia de electrónica en los aledaños de la Gran Vía, 32 años, creo que tenía entonces, 32, 33, y era militante, había empezado a militar hacía un tiempo en Fuerza Nueva. Y Fuerza Nueva se organizaba un poco por barrios, y entonces él formaba parte del distrito de Arganzuela con otro chaval muy joven, Ignacio Abad, que tenía 19 y era estudiante de químicas, y otras dos personas de más edad, uno trabajaba en un banco y otro era representante comercial de una compañía. Y estaban un poco encargados oficialmente de indagar en los antecedentes de la gente que se acercaba a Fuerza Nueva para ingresar en el partido, en todas las actividades de labores de seguridad cuando había algunos mítines de Fuerza Nueva, y luego pues formaba parte de esos grupos que hacían también trabajos especiales. Entonces Fuerza Nueva o la extrema derecha se había embarcado en una campaña contra la revista Interview. Habían quemado bastantes kioscos en Madrid porque habían publicado unos reportajes sobre la extrema derecha en el País Vasco. Los había publicado Xavier Vinader, que finalmente tuvo que exiliarse en Francia por el contenido de aquellos reportajes. Y ETA había asesinado a dos de las personas que se identificaban en esos reportajes. Y bueno, esto provocó esa campaña de la extrema derecha contra los kioscos donde se vendía Interview, y en esa campaña estaba el grupo que dirigía Emilio Hellín, pero que finalmente recibió una contraorden que fue ir a por Yolanda González. ¿Cuáles eran los vínculos de los grupos paramilitares de la extrema derecha con los aparatos del Estado? ¿Vínculos con policía, con servicios secretos, incluso con jueces? Es decir, es una obviedad que la democracia no llega con la muerte de Franco de manera automática, y es también una obviedad que los aparatos del Estado, hablamos de cuerpos y fuerzas de seguridad, de ejército, de judicatura, pues se mantuvieron tal cual, de tal manera que había gente dentro de esos aparatos, había sectores que desde luego no querían esa evolución hacia un sistema democrático y que se dedicaron a poner palos en las ruedas. El caso de Emilio Hellín es uno de ellos. Incluso sus propios compañeros sospechaban de que pudiera ser una especie de infiltrado de los servicios secretos del SECED, lo que era los servicios secretos de la presidencia, creado por Carrero Blanco, y trasladaron incluso a otros estamentos superiores la sospecha de que este hombre podía estar jugando un doble papel. Bueno, aquello quedó ahí. Y el ejemplo de Yolanda, en el que este grupo dispuso de información falsa, que la vinculaba con un comando de información de ETA en Madrid, que fue un poco el detonante de su asesinato, pues es obviamente que eran informaciones y datos que solo podían proceder de los servicios de información. Lo que pasa es que luego el sumario está plagado de irregularidades y que impidió que realmente se llegara a saber quién estaba detrás del crimen, más allá de los autores materiales. Esto es una obviedad, pero te lo tengo que preguntar. ¿Por qué le va tan bien procesalmente a Hellín? O sea, hablamos de un asesinato en el que hay claros indicios de participación de servicios secretos. Es evidente que es una fabricación de pruebas falsas.
Yolanda González no tenía ninguna vinculación con ETA y en cualquier caso estamos hablando de un asesinato. ¿Por qué allí le va tan bien? ¿Por qué consigue un permiso para salir de la cárcel? ¿Cuáles son los contactos que tiene para ir a Paraguay? ¿Cómo es posible que una figura así, en el año 2013, esté trabajando para el Ministerio del Interior español? Bueno, fíjate que bueno, el primer elemento es que el juez instructor es Ricardo Barón Cobos, que no era precisamente un juez progresista. Entonces Ricardo Barón Cobos intenta cerrar el proceso unos meses después sin que las acusaciones, o sea, los representantes de la familia, el abogado y del partido hubiesen tenido ocasión de interrogar a los que habían sido detenidos como autores materiales, que lo habían sido por una delación. Y además lo intenta cerrar con una acusación de homicidio, no de asesinato, ¿no? Con el argumento de que no había quedado constancia de si Yolanda había intentado escapar cuando la bajan del coche en el que le condujeron hasta el descampado, y por lo tanto que los disparos habían sido pues, poco menos que un acto reflejo ante el gesto de la huida, cuando, y a pesar de que la autopsia había corroborado que los disparos se efectuaron a menos de 1 metro de distancia, ¿no? Bueno, pues se intentó cerrar ahí con estas irregularidades y fue la insistencia de las acusaciones las que consiguió no solamente reabrir la causa y que se siguiera investigando, sino que se procesara al que entonces era el jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva, Diego Martínez Loza. Y bueno, yo muchas veces cuando he hablado tanto con José Mariano Benítez de Lugo como con Moedano les preguntaba que por qué no siguieron un poco más, ¿no? Y me han reconocido que tuvieron miedo de que después de las muchísimas dificultades que tuvieron, pues por querer abarcar demasiado, la causa terminara diluyéndose en un mar procesal, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, teníamos a los autores materiales, conseguimos subir un escalón más y decidimos que en ese momento más valía lo que disponíamos que embarcarnos en un proceso que no sabíamos cuál iba a ser su conclusión. Entonces, y luego, bueno, a pesar de eso hay todo un proceso plagado de circunstancias que no tienen explicación. Te cuento, te doy un ejemplo. No se recuperan las armas utilizadas en el crimen, tienen los números de serie borrados, pero la policía consigue reconstruir el número de serie de una de esas armas. Bueno, eso es el DNI del arma utilizada y por lo tanto sirve para seguir desde que ha salido de fábrica quiénes han sido sus propietarios. Bueno, pues el juez se negó insistentemente a investigar si ese arma formaba parte de la dotación de los cuerpos de seguridad o pertenecía como un arma particular a algún miembro del ejército. Eso a pesar de que lo único que se comprobó es que efectivamente no era un arma que fuese propiedad de un particular. Bueno, pues es otro hecho un poco inexplicable. Si no me falla la memoria, en 1980 Blas Piñar es diputado. El diputado era el único diputado que había obtenido Fuerza Nueva en las elecciones del 79. Del 79. Blas Piñar tenía relación con América Latina y en particular con Paraguay. Él había formado parte de la Quinta Columna en la Guerra Civil y una de las embajadas en las que había estado refugiado es en Paraguay. Al mismo tiempo, las conexiones de la extrema derecha española con las dictaduras latinoamericanas es enorme. Digamos, ¿por qué se desvincula tan rápido a Fuerza Nueva de este asesinato, de este crimen? ¿Y cuál es el papel de estas conexiones para que Jean termine recomendadísimo trabajando en Paraguay junto al dictador Stroessner? Bueno, como bien has señalado, estamos hablando de la época de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? En Paraguay, en Argentina, en Chile, en Brasil. Y en el caso de Paraguay es que Fuerza Nueva tenía abierta una delegación en Asunción. De manera que muchos ultraderechistas que eran buscados en España por su implicación en actos violentos
huían con preferencia hacia Asunción en busca de refugio. Y es lo que hizo Hellín, y allí con el respaldo de la dictadura de Stroessner lo que hace es convertirse también en un próspero empresario, y sería gracias a un periodista, José Luis Morales, de Interview, que se llega a averiguar que este hombre vive allí, pero para nada escondido. De hecho, es un poco esa sensación de impunidad que Hellín tiene en Asunción la que le lleva a conceder una entrevista en un medio, porque él es, bueno, pues un reconocido experto en temas informáticos, y en una feria pues él concede una entrevista, ¿no?, como el doctor Hellín, el doctor Moro, Hellín Moro. Y claro, esa foto se publica, y por lo que me contó Morales, pues fue una persona de la embajada que lo reconoció, quien le avisa de que, oye, que al que se está buscando, pues resulta que campa por aquí a sus anchas. Y bueno, ese fue un refugio. Bueno, por allí pasó también Mengele, ¿no? Lo que ocurre es que tiene la mala suerte de que el consuegro de Stroessner en el año 89 da un golpe de Estado, y mientras hay miembros de Fuerza Nueva que deciden marcharse de Asunción, Hellín decide continuar, porque considera que los contactos que tiene, a pesar de, bueno, que es una continuidad del régimen y que no le va a afectar, y en ese sentido pues se equivoca, y coincide también el hecho de que los reyes de España, entonces el nuevo régimen, pues pretende darse un barniz de nueva democracia, y había solicitado una visita de los reyes de España que se concede. Bueno, se dan una serie de circunstancias que hace que Hellín finalmente sea extraditado después de un año de infinidad de gestiones intentando que viniera aquí. Y bueno, me habías preguntado, se me olvidó, que es cierto que él se marcha aprovechando un permiso penitenciario, pero es que se le concede y que él, bueno, pues se marcha con toda la familia, no es que sea algo. Pero es que además él había protagonizado en agosto del 80, unos meses después del asesinato, otro intento de fuga absolutamente peliculero, con armas de fuego en mano, de la prisión de Alcalá de Henares, ¿no? Y que en ese caso pues fue detenido. Es decir, que a pesar de los antecedentes que había, pues se le concede un permiso más que discutible, como se les concedía, no nos engañemos, a muchísima gente de la extrema derecha. Es decir, Lerdo de Tejada sigue siendo uno de los implicados en la matanza de Atocha, cuyo paradero se desconoce desde que se dio la fuga. Algunos dicen hoy que las cloacas ya no existen. Es verdad que los primeros ministros del Interior en España proceden casi todos del SEU, Barrio Nuevo, Corcuera, Martín Villa, pero después de esto llegaron ministros del Interior que a priori tenían credenciales democráticas. Belloc, por ejemplo, que había sido como uno de los jueces antitortura, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que lleguemos al año 2013 y esté trabajando para el Ministerio del Interior Hellín, o que Billy el Niño, un reconocido torturador, siga con vínculos estrechísimos con la policía, y que, digamos, casi 40 años después no se haya producido nada que se parezca a una depuración en esas estructuras parapoliciales que en realidad siguen funcionando? O sea, Villarejo es un policía que procede de aquellas estructuras. Francamente no tengo respuesta, no lo sé, porque resulta inexplicable. Es decir, a pesar de que haya cumplido su condena y por lo tanto tenga derecho a rehacer su vida, lo que es obvio es que el Ministerio del Interior no puede contratar a una persona que está implicada, que fue condenada por un crimen como el que perpetró Hellín, y que además lo contrate como instructor de los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Cómo es eso posible? Pues eso es una pregunta que la familia de Yolanda hizo en las entrevistas que tuvo con
con Jorge Fernández, con el ministro del Interior, con el anterior gobierno del PP, que no obtuvieron respuesta. Es decir, sabes que se presentaron preguntas parlamentarias, iniciativas, pero que finalmente, pues luego tuvimos las elecciones en el 2015, decayeron al final de la legislatura, y ese es un tema que ha quedado ahí. Yo por ejemplo, durante la investigación busqué el contenido en el Congreso, el contenido de una comparecencia del ministro del Interior de la época, que era Ibáñez Freire, en una comisión, yo creo que era la de Interior, para explicar los datos de que se disponía. Bueno, pues esa documentación, esa comparecencia, esas intervenciones, ha desaparecido. Es decir, la documentación no está en el Congreso. Es decir, la explicación que me han dado es que pues, no se grabó, no se transcribió, se ha perdido. No lo sé si es así o no, y es cierto que he tenido que recurrir a las crónicas de la época que hicieron los periodistas que pues, abordaban a los diputados, y más o menos podemos tener un conocimiento de lo que allí se habló, pero te pongo un ejemplo. Otro ejemplo, el sumario por la fuga de Emilio Hellín de la prisión de Alcalá de Henares, por las que se llegó a procesar a su hermana, y también hubo imputados numerosos funcionarios de aquella prisión. Bueno, ese sumario se perdió durante años y solo reapareció cuando los hechos por los que podían ser acusados las personas implicadas habían prescrito. Con lo cual, es otra causa que quedó también en el limbo. Es decir, esto está plagado de cosas que de circunstancias, de acontecimientos para las que yo no tengo una explicación plausible. ¿Cómo ha sido el trabajo para hacer este libro? Porque he visto que has tenido dificultades para contar con fuentes de investigación parlamentaria o de investigación judicial. ¿Cómo ha sido ese trabajo de documentación para hacerlo? Bueno, es un libro que yo he hecho en dos tramos, porque lo empecé hace tiempo, cuando terminé un libro anterior y en el que había hablado con Mariano Benítez de Lugo, que daba la circunstancia de que había sido el abogado. Y es un tema que yo tenía en la cabeza porque porque me impactó este caso. Entonces lo retomé ahí, consultando pues las copias que tenían del sumario los abogados, empezando a contactar con la familia para ver qué disposición había, qué posibilidad había de hablar con antiguos militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, en el que militaba Yolanda. Luego lo suspendí por razones de trabajo y finalmente lo volví a retomar. Y tengo que decir también que he tenido dificultades, pero también he contado con que no le citaré para no ponerle en un compromiso, pero de algún juez de la Audiencia Nacional que me ha sido de utilidad para poder consultar el original de la causa. Bueno, yo creo que son dificultades a las que ya me he habituado, ¿no? Porque nadie te da los papeles, a pesar de que estemos hablando de hechos que forman parte de nuestra historia más reciente, a los que pues, historiadores, periodistas deberíamos tener acceso con un fin divulgativo, nada más, de lo que ha sido nuestra historia reciente. Y es cierto que hay muchas dificultades para acceder a la documentación. Yo viajé a Paraguay, por ejemplo, a Asunción, en busca de documentación, y me llevé la sorpresa de que en lo que allí se conoce como el Archivo del Terror, sobre la policía de Stroessner, está perfectamente digitalizado. Los documentos, no hay ningún tipo de tachadura ni de decir, bueno, es que este funcionario, pues no, ahí aparece todo el mundo con sus nombres y apellidos. Lo pude consultar sin ningún problema, obtuve copias y bueno, lo consulté yo, pero lo puede consultar cualquier ciudadano. Y estamos hablando de un país en el que incluso en el año 89 todavía estaba la historia de Stroessner. Estamos hablando de un país donde ha gobernado casi de manera permanente el Partido Colorado, que es el que sigue en el poder y que podía... En
podía decir... El lapsus de Fernando Sí, Lugo. que Sí. podría decir, bueno, pues a ver si aquí van a salir relaciones. Y sin embargo me ha sorprendido la facilidad y la ayuda que tuve para acceder a la documentación oficial allí. Yo como cualquier ciudadano, esto como se puede consultar todo lo relativo a la Operación Cóndor, decir, bueno, pues llama la atención que vivimos en una democracia bastante más consolidada y que sin embargo sigamos teniendo tantos reparos con nuestra historia más reciente. Todo el mundo en España sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, incluso jóvenes que no habían nacido en 1998, todo el mundo sabe la manera brutal en la que fue asesinado por ETA, pero prácticamente nadie sabe quién fue Yolanda González, que fue asesinada de una manera similar. Y ojo, en este caso con vínculos con poderes del Estado. ¿Por qué sigue ocurriendo esto en España? Pues yo creo que porque se nos ha, al final se ha construido una especie de historia oficial sobre lo que fue la transición, que la pinta como un periodo casi beatífico, de consensos, de acuerdos, y además se limita un poco el protagonismo de esa etapa a una élite política, incluso a personas muy concretas. Estamos en el caso de la transición a la democracia, pues hablamos de Suárez o hablamos del rey Juan Carlos, ¿no? Y bueno, esa es la idea, un poco el pozo que ha quedado cuando la transición fue un periodo tremendamente conflictivo, que además estuvo a punto de irse por el garete de la historia con el golpe de Estado del 23F, cuando hubo centenares de muertos, por parte de ETA, pero también por parte de los grupos de extrema derecha. Y sobre todo una idea que yo se la he escuchado mucho a Nicolás Sartori, con la que estoy de acuerdo, de que aquí no tenemos una democracia otorgada, sino que la democracia es una democracia conquistada, que conquistaron, en este caso, trabajadores y estudiantes con sus movilizaciones en la calle. Es decir, aparte de los pactos políticos, de las élites políticas en aquel momento, es incuestionable que trabajadores y estudiantes tuvieron un papel fundamental en la evolución de lo que fue el tránsito de la dictadura a la democracia. Y en ese tránsito hay un montón de personas anónimas que, como tú has dicho, pues se han quedado en los márgenes de la historia, los que nadie conoce. Y luego, bueno, pues ya, por no hablar, yo en fin, no, ya tengo cierta edad, ¿no? Pero yo no recuerdo haber estudiado, yo creo que no llegábamos en la escuela ni a la Primera República, con lo cual como para llegar a la transición, ¿no? Entonces, a mí a veces me genera desasosiego que la gente, cuando ves en programas, la gente joven tenga una idea tan superficial de lo que es nuestra historia más reciente. O sea, me genera bastante incomodidad y pena. A mí esto es algo que me ha desesperado siempre. Recuerdo en la época en la que daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas, donde bueno, se supone que eran estudiantes de alguna manera de una minoría muy precisa, o sea, estudiantes que elegían estudiar nada más y nada menos que políticas y sociología en la Universidad Complutense. Y recuerdo el desconocimiento que había de María Luz Nájera, una estudiante de esa facultad que muere asesinada, todo el trabajo que hicimos para que los estudiantes supieran quién era y que finalmente tuviera un aula. Recuerdo que nadie en una clase que yo daba sabía lo que había ocurrido en Vitoria un 3 de marzo y cuando les ponía los documentales de los hermanos Bartolomé, se quedaban alucinados, ¿no? de ver imágenes con una técnica fílmica muy parecida a la de la Batalla de Chile de Patricio Guzmán, de escuchar a la gente opinando en aquel contexto. Yo tengo la sensación, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, de que esto no lo encambian tanto los libros, porque material bibliográfico hay libros muy interesantes sobre la transición, hay, para el que quiera informar, si quiera estudiar, hay material. Pero de una manera más generalizada, lo que marca la diferencia es el cine. Uno de tus libros se llevó al cine, Las 13 Rosas, con
con Martínez Lázaro. O sea, ¿no tienes la sensación de que en este país ha habido cierta autocensura a la hora de hablar de ciertos temas políticos en el cine? Así como, esto me llama la atención, como en los Estados Unidos no han tenido reparos en hacer películas sobre lo peor de su historia política, sobre lo más escandaloso, incluso grandes producciones con grandes directores, contándote las verdades sobre el horror de la política exterior americana, contándote que efectivamente es la CIA quien está detrás del asesinato de Kennedy, documentales con una producción magnífica hablándote de los Panteras Negras, de Weather Underground, y sin embargo en España los niveles de autocensura son enormes, son excepcionales. Las películas que se han atrevido a salir de los enfoques políticamente correctos. Hablábamos antes también del cine sobre la Guerra Civil Española. Bueno, tiene que venir Ken Loach a hacer una versión fílmica que se le podrían poner muchos peros, de homenaje a Cataluña en forma de película, para contar que la revolución podía estar bien, que la revolución es bonita, que la revolución es democrática, y sin embargo las películas hegemónicas sobre la guerra civil están enormemente encorsetadas por el discurso del presente. Yo creo que la más evidente es la de David Trueba, Soldados de Salamina, muy cerrada con el libro de Javier Cercas, El País, lo de siempre, no te salgas de ciertos márgenes porque entonces no serás un intelectual que te dejen escribir en los grandes periódicos y estas cosas. Y hay muy poquitas excepciones. Hablábamos antes Salvador, de Manuel Huerga, la película sobre las 13 rosas. ¿Crees que va siendo hora de que en este país se haga alguna peli diferente o alguna serie? Que la serie tiene la capacidad además como de establecer marcos narrativos completamente nuevos sobre periodos históricos. Ojalá, has citado a Ken Loach y Tierra y Libertad, y yo estoy contigo en que un libro tiene una audiencia limitada, salvo que seas un auténtico bestseller, y de esos son 4. Y el cine, en cambio, tiene esa posibilidad de llegar a un público mucho más amplio con un mensaje mucho más divulgativo. Es cierto que hay que, digamos, simplificar las historias. En el caso de la película de las 13 rosas, pues es imposible en 1 hora y media, 2 horas, incluir la historia de 13 chicas, con lo cual terminas simplificando. Pero, sin embargo, a mí cuando me preguntaban, ¿pero hoy te ha gustado? Porque es que, claro, digo, pues mira, sí me ha gustado, porque es que resulta que terminó llegando a cerca de 1 millón de espectadores, que es mucho, al que no llegó el libro, aun habiendo tenido mucho éxito. Yo recuerdo que hicimos jornadas, se hicieron, la productora hizo unos cuadernos para los colegios, donde se explicaba la época, se explicaba, y a partir de ahí se solicitaban o se pedían ejercicios. Y hubo muchos profesores de colegios que hicieron proyecciones exclusivas para colegios. Eso tiene un efecto divulgativo sobre nuestra historia reciente tremenda. Yo aquí lo más parecido que veo al cine de Ken Loach pues sería el cine de Fernando León de Aranoa, ¿no? Claro. Que bueno, no ha tomado esta idea, pero bueno, Los lunes al sol para mí es una de mis películas favoritas, y ¿es llegado el tiempo? Pues sí, pero siempre nos encontramos con el mismo problema, ¿no? Y a mí me comentaba en su día Emilio Martínez Lázaro que al final existe ese criterio que lo limita todo a lo que es no ya políticamente correcto, sino a lo que es rentable. Es decir, una película sobre la guerra civil, a ver si nos vamos a meter en unos terrenos muy complejos, luego no nos la distribuyen en televisión. Existe permanentemente esa dificultad, y ha pasado lo mismo con fenómenos que forman parte de la historia de este país, como es el terrorismo de ETA. No hay películas, bueno, hay algunas, Manuel ¿no? Uribe. Está Yoyes, está, quizá a mí de las que me gusta, Días contados, sobre el libro de Juan Madrid, pero que tiene otro enfoque, no es una historia de amor entre un... Pero bueno, son maneras un poco colaterales de acercarse a determinados fenómenos. A mí me parecen todos correctos, pero sí, ojalá abordáramos en alguna serie
Bueno, creo que están rodando una serie sobre, pero es una producción también, me parece que americana, sobre las brigadas internacionales. HBO con David Simon, está Exacto, Roures ahí. en concreto sobre la brigada Lincoln, ¿no? Pues a veces tenemos que tener conocimiento de nuestra historia a través de producciones que se hacen en el extranjero. Por supuesto que estamos necesitados de... Aquí pues tenemos Cuéntame cómo pasó, pero me refiero que ese es un poco el tono al que se está dispuesto a llegar. Yo creo que sí, que efectivamente hace falta y que el cine además ayudaría a que estos temas, que para muchos son las batallas del abuelo, pues tuvieran un impacto social mucho más grande. Estamos llegando al final, te hago una rueda de reconocimiento, dejo unos nombres propios y los describes en 3 o 4 frases. Blas Piñar. Un iluminado peligroso. David Martínez Loza. Pues diría que más de lo mismo, en este caso, como fiel seguidor de las directrices que marcaban los ideólogos del partido. Rodolfo Martín Villa. Bueno, pues como otros muchos, un antiguo representante de la dictadura que con habilidad política consiguió situarse entre ese sector que se denominó partidario de una evolución hacia la democracia, que se le terminó identificando con los sectores posibilistas, pero que representa también una fase de la dictadura, y no precisamente una fase de la dictadura blanda, sino una fase represora importante. Adolfo Suárez. Creo que un mito, es decir, creo que efectivamente jugó un papel importante durante la transición, pero tampoco creo que fuera tan importante como el que se le ha atribuido. Es otra persona que venía también, había sido secretario general del movimiento y que, bueno, termina evolucionando y tomando algunas decisiones. Como te he dicho antes, no creo que solamente por convicción personal, sino muchas veces llevado por lo que ocurría en la calle, que tuvieron una trascendencia importante, como, no sé, como citar la legalización del Partido Comunista. Yo creo que es una figura sobrevalorada. Juan Carlos de Borbón. Pues igual, es decir, yo te he señalado a lo largo de la entrevista que tanto Juan Carlos de Borbón como Adolfo Suárez han sido las dos imágenes en las que se ha centrado poco menos que la recuperación de la democracia en este país. Bueno, la historia ha ido poniendo a cada uno en su sitio y sabemos que el papel jugado, pues bueno, pudo ser, existen muchas dudas en muchos aspectos de la historia más reciente de este país sobre el papel que pudo jugar el rey. Marcelino Camacho. Un líder sindical, estamos hablando de las comisiones obreras, ¿no? Que junto con el PC, hay que decirlo así, yo creo que fueron el PC después de todo el periodo de la dictadura, y luego ya las comisiones obreras a partir de cuando se empiezan a constituir en empresas y barrios, uno de los motores de la evolución de que se consiguiera alcanzar la democracia, y Marcelino Camacho es uno de sus protagonistas indiscutibles. Nos queda ya solamente el cuestionario. ¿Un libro que recomendarías leer a todo el mundo para aproximarse al fenómeno de la transición? Pues no de la transición, pero voy a recomendar uno de los últimos libros que he leído que me ha encantado, que es un libro de Antonio Soler, el escritor malagueño, que es Apóstoles y Asesinos, y que es es la historia de Salvador Seguí, el Noi del Sucre, el líder dirigente anarquista, y es una historia de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Es la época del pistolerismo, es la época de la ley de fugas, y es la época, y además nos viene muy a cuento, de la huelga de la canadiense, que
este año hace precisamente un siglo que consiguió la jornada laboral de 8 horas. Es cierto que entonces se trabajaba 6 y que la jornada era 48, pero que poco hemos evolucionado, porque un siglo después seguimos con la jornada laboral de 8 horas a pesar de todos los avances. Es un libro que me ha parecido apasionante y ahora estoy leyendo, y lo voy a recomendar también porque me gusta mucho, a Daniel Bernabé. ¿De la posmodernidad? No, Las trampas de la diversidad. Bueno. Y bueno, pues me parece también de una clarividencia que sirve para explicar lo que, algunas de las cosas que están pasando ahora. Yo este todavía no lo he terminado, pero de los últimos libros, esos dos son quizás los que más me han gustado. ¿Una película que recomendarías? Bueno, te he citado antes, una de mis películas favoritas, sin duda, es Los lunes al sol. Me gusta también mucho Ken Loach, tengo muchas ganas de ver esta última que han estrenado en Cannes, pero me gusta además cualquiera, ¿sí? De Ken Loach, ese cine social me interesa mucho. Y así, de lo último que haya visto, no recuerdo nada en este momento que me haya dejado, digamos, un pozo especial. Quizás esas dos películas figuran entre mis favoritas. Y ya por último, una canción que te conmueva y que te transporte a aquella época. Las canciones tienen eso, o sea, igual que los olores, Sí, es cierto. Determinadas canciones, igual que determinados olores, te llevan a un sitio. ¿Qué canciones te llevan a esos años de la adolescencia? Aquella era la época de los conciertos de Raimon, ¿no? Que terminaban suspendiéndose y La policía. Sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues Alben era una canción que era casi un himno. Pero tengo una canción que recuerdo porque la escuché por primera vez en un encierro en la Facultad de Ciencias de la Información, que era Viaje a Ítaca, de Louis Jacques, y es una canción que se me ha quedado muy grabada. Y luego, bueno, pues te daría muchas canciones de los guateques de la época, ¿no? Desde el Samba Patí de Louis Jacques a algunas cosas más moñas, como el Margarita de Richard Cocciante. Bueno, pero quizá que representen lo que a mí me lleven a aquella época de batalla por la recuperación de las libertades, pues quizá Viaje a Ítaca. Pues ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Bueno, pues voy a brindar, voy a recurrir a una frase que yo creo que es de Patricio Prom, el escritor argentino, ¿no? que dice que conformarse es irreversible. Y voy a brindar por los que no se conforman, porque creo que siempre hay elementos de lucha y para seguir peleando. Pues muchísimas gracias. A ti.